Listo. Entonces, esta es la plantilla institucional con la que ustedes están trabajando ese proyecto de curso. La idea es que el siguiente avance, el avance 2 de este proyecto, sea de materiales y métodos, o métodos como se menciona aquí, como tal en la plantilla, y los resultados. Pero pues el día de hoy solo nos vamos a enfocar en esto que tiene que ver con métodos, qué información debe de incluirse allí en esta parte de la estructura. Pues aquí nos da como una breve descripción de todo lo que se debe incluir, habla de los participantes, era lo que yo les hablaba de las poblaciones de estudio, del lugar donde se realizó la investigación, herramientas, los procedimientos, si tienen que tener ciertas fórmulas para calcular ciertas variables o algunos parámetros, entonces también se debe incluir justo en este punto. Y estos métodos o ese método da respuesta o por medio de él podemos alcanzar los objetivos específicos que se proponen pues en el trabajo ahí al final de la introducción. Entonces, para que también lo tengan muy presente de que siempre tengo que estar muy enfocado a identificar con qué procedimiento, con qué técnica o con qué método puedo lograr alcanzar cada uno de los objetivos específicos que me planteé. En ese sentido, si tengo dos objetivos específicos, pues tendré que identificar para cada uno de esos objetivos específicos cómo puedo lograr alcanzar, por medio de qué herramientas necesito, qué materiales debo incluir allí para alcanzarlos. Aquí entre paréntesis me menciona que cada una de estas cosas que están aquí de los participantes deben nombrarse por subtítulos, o sea que si voy a hablar de los participantes o de la población estudio, debo poner ese subtítulo de población estudio y allí pues la información contenida, si es herramientas, entonces la herramienta, si es el nombre de una metodología establecida, entonces, no sé, métodos y tiempo, la parte de las 5 S, entonces allí poner un subtítulo y luego la información contenida. Ahorita les voy a mostrar allí algunos ejemplos de algunos trabajos de semestres anteriores, incluso, bueno, voy a mostrar este, denme un momentito, que es un trabajo de grado de, pues de la universidad donde fui evaluadora. Entonces les voy a mostrar cómo ellos desarrollaron lo que tiene que ver con los métodos en su trabajo, pero primero les voy a mostrar cuáles fueron los objetivos que ellos se plantearon en su trabajo. ¿Listo? Entonces, en un segundo, ya se los comparto. Bueno, esto fue el diseño de un prototipo de un punto ecológico para la universidad, pero pues tiene allí algo adicional y es que él funciona con una pantalla donde hay un video instructivo, donde te dice dónde debes agregar pues cada uno de los elementos por medio como de algo, un láser identifica el tipo de elemento que tengas allí en la mano, si es un papel, una botella, bueno, todo este tipo de cosas. Y ellos pues se plantearon aquí, déjenme un segundito, voy a mostrarles los objetivos porque a partir de estos objetivos que ellos se plantearon, hicieron lo mismo con esos métodos pues, que debían establecer para poder alcanzar todos estos tres objetivos que tienen allí. Entonces, ellos tienen implementar un sistema de reconocimiento de voz y detención de presencia humana en el prototipo, diseñar un sistema que permita la integración del mecanismo con un software de reconocimiento de voz que permita indicarle al usuario el tipo de residuo a depositar, utilizar medios audiovisuales informativos que permitan diferenciar claramente los tipos de materiales que puedan ser reciclados dentro de sus puntos ecológicos. Entonces, esos son pues, esos tres objetivos específicos y ya me voy a dirigir como tal, en un momento. Me voy a dirigir a la sección de los métodos que ellos tienen aquí en su trabajo de grado. Esta sección pues es un poquito extensa, pues es un trabajo de grado y son varias páginas. En el caso de ustedes son los que definen la cantidad de páginas que requieran. ¿Por qué? Porque
Dependiendo de la cantidad de objetivos que tienen ahí planteados, pues así mismo será la información que van a incluir para poder dar respuesta a cada uno de ellos. Incluso les voy a mostrar diferentes trabajos para que vean que en unos esta parte de los métodos es más extensa, en otros no tanto, pero es dependiendo de la exigencia y lo que requiere alcanzar el trabajo. Para este caso, como los alcances o lo que se pretende alcanzar es algo muy amplio, entonces esta parte de los métodos, pues así mismo será. Aquí, como se menciona en la plantilla institucional, debe de ir toda la información que voy a tener allí con subtítulos de lo que voy a hablar. Entonces, en el caso de ustedes, lo mismo, si van a explicar metodologías, si van a poner fórmulas de algunos cálculos, entonces deben de poner ahí el subtítulo de qué es lo que van a mostrar a continuación. Para el caso de ellos, pues ellos dividieron como la investigación en fases. Por aquí habla del funcionamiento lógico del prototipo, dice que lo dividieron en 4 fases. Por cada una de esas fases, pues tendrán ahí cierta información. Ellos allí dice que la fase 1 es de detención. Y aquí nos explica a qué se refiere esa fase, habla de sensores, bueno, de todo lo que se necesita para poder culminar esta primera fase de su proyecto de investigación. Luego hay una segunda fase que ellos la denominaron interacción, entonces aquí ya habla como tal del funcionamiento, así dicen, la parte de detención de la presencia humana por este elemento o instrumento que ellos van a utilizar allí, que es por medio de unas pantallas y unos sensores también allí de movimiento. Entonces ahí ya empiezan a explicar cómo funciona esa segunda fase. Luego, en esa segunda fase tienen un proceso de identificación, cumpliendo con lo que ellos mencionaban allí en ese primer objetivo que hablaban de esta parte de la detención de voz humana. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Por medio de qué lo van a lograr? Por acá hay más elementos, hablan cómo van a hacer el prototipo, los materiales que necesitan. Ellos aquí pues los especifican por medio de este gráfico, entonces hablan de hardware, de software, de un Raspberry, micrófonos, bueno, muchísimas cosas que necesitan pues para poder llegar a realizar ese prototipo o punto ecológico en la universidad. Y luego de allí empiezan a explicar cada una de esas partes mencionadas en ese diagrama. Estos son los materiales, pero entonces lo ponen allí. ¿Cómo se llama el sensor? ¿Cuáles son las características, la marca? Bueno, absolutamente todo lo relacionado con esos sensores. Incluso pues ellos allí incluyen imágenes de los sensores, de cómo se conecta esos sensores a la Raspberry, el micrófono que mencionaban también ahí en ese diagrama, cuál van a utilizar, ponen una imagen de ese micrófono y por allí pone más cosas, cómo se va a conectar el micrófono. Entonces, todos los materiales que ellos requieren para poder llevar a cabo y cumplir con esos objetivos, con esos 3 objetivos específicos que se habían planteado al inicio de allí en la introducción. Por acá me habla de algo de indicadores, por allí, no sé si esta figura creo que se baja para acá, ajá. Aquí está esta figura, también de los materiales, explican. Entonces aquí es como lo mismo, pero explicando cada uno de los elementos de los materiales que requieren para poder construir ese punto ecológico, cómo va a funcionar el video, el audio. ¿Por qué? Porque dentro de esos objetivos que se leyeron ahí al inicio también se mencionaba esa parte. Aparte de la detención ahí humana, también se hablaba del video que está allí, del audio. Entonces me menciona cuál es como tal la pantalla que van a utilizar, cómo lo van a conectar, los dispositivos, los parlantes que se requieren, las marcas que también pues utilizaron de esos parlantes. Y menciona absolutamente todo. Como les digo, esto es un trabajo de grado, entonces en ese sentido es algo demasiado amplio porque es un trabajo de grado. En el caso del proyecto de ustedes no va a ser de esta manera tan amplia, sino que la información pues se va a poner de una manera un poco más resumida. Incluso ahorita pues les voy a mostrar otro de los trabajos en donde la información se encuentra mucho más resumida, pero les quería
pues mostrar esa tesis para que entiendan eso de poner subtítulos por todo lo que yo voy a describir. O sea, voy a describir un material, pongo un subtítulo para describir ese material. Voy a hablar de un procedimiento allí en esos métodos, entonces debo indicar por medio de un subtítulo pues esa información para que lo tengan allí presente. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, alguna duda. Aquí, en esta parte de los métodos, no van a tener que hacer un listado de materiales y métodos como lo hicieron pues en este trabajo que debían entregar el día de hoy. No se realiza de esa manera, sino que deben redactar. La información aquí sí se redacta, ya les voy a compartir. Bueno, por aquí creo que me estaban preguntando, ¿eso es una tesis de electrónica o de qué carrera? Sí, esa tesis era una tesis de electrónica y ingeniería en sistemas, estaba así como unido, entonces por eso aparece pues la información que tú ves aquí de las Raspberry y todos esos dispositivos electrónicos. Sí. Listo, ya les voy a mostrar otro trabajo. Este sí es como tal de estudiantes de seminario de investigación. Les voy a mostrar por aquí el título. Ellos van a hablar o hablaron en su trabajo sobre el mantenimiento autónomo dirigido a la industria. Eso se realizó en una de las empresas de los estudiantes pues, que presentaron este trabajo. Y dame un segundito. Listo, ya. Bueno, lo que les estaba contando allí. Este sí es un trabajo realizado por estudiantes de cuarto semestre de ingeniería industrial. Entonces les voy a pues allá mostrar lo que ellos hicieron, lo que trabajaron. Allí hay pues unos objetivos específicos de lo que ellos realizaron en una de las empresas de uno de los estudiantes. Son objetivos pues muy básicos, pero en cuanto a lo que lograron hacer en la empresa y a los resultados que obtuvieron al final, fueron unos muy buenos resultados, entonces pues allí como tal es válido. En el primero dicen que tienen allí como objetivo capacitar al personal operativo en mantenimiento autónomo y lubricación. Y en el otro dice capacitar al personal en el método de las 5S. Entonces, me voy a dirigir a la parte de los métodos, aquí está. Entonces, en ese primer punto, pues ellos agregaron la información de dónde se realizó el trabajo, dónde estaba ubicada la empresa, allí está el nombre de la empresa, de las personas encargadas, cómo funciona como tal o los horarios establecidos de los operarios. Entonces ahí mencionan toda la información. Incluso por aquí, pues hicieron un cuadrito donde se habla de ese mantenimiento autónomo. Entonces recuerden que el primer objetivo específico hablaba de eso, de la capacitación de ese mantenimiento autónomo en las maquinarias o en la máquina, si es una específica, para poder realizar el mantenimiento. Lo dividieron por pasos, entonces ahí indicaron cómo iban a hacer esos pasos para poder realizar ese mantenimiento, porque este trabajo sí lo llevaron, o sea, a cabo dentro de la empresa, o sea, lo establecieron allí, establecieron estos pasos para poder lograrlo ya dentro de la empresa y aplicarlo allí. El segundo objetivo, ¿de qué me hablaba? Me hablaba de la metodología 5S, entonces en ese sentido lo mismo, ¿sí? Me explica de qué se trata esa metodología de las 5S, por acá en una imagen pues describen y me indican allí de qué se trata esa metodología, por acá me da el significado de cada una de las S, luego por acá me hablan de lubricación, ¿por qué? Porque esta parte también hace, por decirlo así, parte del primer objetivo específico que tenían allí, ese mantenimiento autónomo que debían hacer a la maquinaria. Entonces aquí está la parte de función de lubricación, del contenido, la clasificación de las grasas, entonces incluyen allí toda la información, selección, la definición y cómo se miden esas grasas para poder hacer esa lubricación, cómo es el modo de aplicación, incluso pues aquí ya empiezan a incluir los materiales que se requieren, en donde está la imagen, en esa imagen pues indican
de qué se trata, dice que es una engrasadora manual, dan algunas especificaciones allí sobre eso, por acá dice que es una bomba. Luego acá menciona para otro tipo de grasas, entonces lo mismo, las condiciones y hasta ahí llega el punto. Con esto, miren que en este caso creo que son alrededor de 3 páginas, creería yo, 3, 4 páginas. Vamos a ver, comienza aquí. 1, 2, 3. Bueno, en este caso son 4 páginas y un poquito más, 4 páginas en donde describen todos los materiales o los métodos, como se menciona pues ahorita en la plantilla, los métodos para poder alcanzar este proyecto. Si lo comparan con el de la tesis tenía alrededor, no sé, como unas 10, 15 páginas que hablan sobre cómo se van a cumplir esos 3 objetivos específicos. Aquí solo hay 2 objetivos, entonces es la información que se requiere para ello. Pero para los que van a trabajar, ya les voy a mostrar allí otro, con revisión de literatura, o sea, no van a llevar a campo como tal la información con la que van a trabajar, sino que lo van a hacer solamente con revisión de literatura de lo que ya otros han hecho y van a hacer comparaciones y todo este tipo de cosas. Entonces lo pueden hacer de la siguiente manera. Ya les voy a compartir la pantalla para indicarles cuál es la manera correcta de hacerlo. Si lo que ustedes van a trabajar es solo basado en revisión de literatura, o sea, no van a llevar a la práctica ni a hacer el trabajo en una empresa, sino que simplemente lo van a hacer con revisión de literatura. Entonces lo pueden hacer de la siguiente manera. Les voy a mostrar por aquí pues los objetivos que están allí. Aquí. En el caso de este estudiante, aunque se planteó varios objetivos, tiene 1, 2, 3, 4, 5 objetivos para alcanzar, en donde el primero dice que va a definir conceptos sobre el emprendimiento. Este es un trabajo que él realizó donde creó unas guías para poder iniciar un proceso de emprendimiento. Entonces él, pues obviamente tomó información de internet de las guías que ya estaban establecidas, pero a esas que ya estaban ahí existentes, él les realizó modificaciones para, para poder pues hacer algo nuevo de acuerdo a las guías y modificar las que ya están allí como tal existentes, porque pues algunas no son muy efectivas y no son tan fáciles de entender para los emprendedores. Entonces, él lo que hizo fue eso, adaptar las que ya estaban en internet de una manera que fuera más fácil de entender para las personas pues que van a establecer algún emprendimiento. Entonces aquí está el segundo, describir pasos a seguir para desarrollar un emprendimiento, establecer las bases para un emprendimiento, analizar cuando un emprendimiento debe continuar o debe ser interrumpido, mostrar herramientas que ayuden a plantear el desarrollo del emprendimiento. Y les voy a mostrar como tal los métodos que él estableció o el método que él estableció para poder alcanzar con esos objetivos que están aquí. Entonces, aquí miren que el método de él es solamente una página, pero por medio de esta información que está aquí en esta página, él logra alcanzar con todos los objetivos que definía allá al inicio. Entonces, él lo describió pues de la siguiente manera. Se realizará una investigación descriptiva de observación y análisis, se detallará el estado actual de documentos y conceptos de individuos con conocimiento y experiencia en la formulación y evaluación de proyectos de éxito. Allí en ese punto, él me está diciendo que va a buscar la información en internet, va a desarrollar esos conceptos, que era lo que mencionaba en el primer objetivo específico. Luego él de allí me hablaba de esa parte, de estas evaluaciones de los proyectos, de la formulación también de esos proyectos. Entonces allí ya empieza a cumplir o lograr alcanzar por medio del método que él propuso allí lo que se está mencionando en esos objetivos específicos, que nos permita identificar y reunir los puntos adecuados para el desarrollo del presente proyecto. Como método de investigación tendrá en cuenta la lógica deductiva porque se basará en datos y hechos ya construidos, lo mismo que él mencionaba ahí en esos objetivos específicos, y es que a partir de lo que otros han hecho,
él lo que va a hacer es adaptar esas guías para que sean pues más fáciles de entender. Entonces, es lo mismo que me está indicando aquí de cómo pretende alcanzar pues los objetivos. Teniendo en cuenta las diferentes teorías, principios o casos particulares, es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. La presente investigación se enfocará en el uso de materiales y métodos existentes para tener una información clara y precisa, logrando igualmente conclusiones pertinentes para el diseño de la guía, que es uno de los objetivos que está allí al final, que es diseñar esa guía para los procesos de emprendimiento. Las fuentes externas, como se mencionan al inicio, se conforman de dos tipos de fuentes, primarias y secundarias, en donde él dice que va a investigar, o pues donde investigó en libros, monografías, tesis y artículos y manuscritos, y las secundarias, revistas de resúmenes, enciclopedia, entre otros. Entonces miren que aquí es algo muy corto, y aunque él tenía 5 objetivos allí específicos, con la información que me está dando, me está indicando que va a alcanzar los objetivos por medio de la revisión de literatura, de acuerdo a este método de investigación que se llama lógica deductiva, que fue el que él utilizó para hacer un análisis de esa información que ya está ahí existente, y al final poder crear esta guía, que es a lo que él apunta como la meta final. Entonces, cuando me preguntan qué tan extenso debe ser esta sección de métodos, ya ustedes son los que tienen que definir qué tan extenso es. Con la información que tienen allí, alcanzan a cumplir con esos objetivos específicos que se plantean en la introducción. Si alcanzan, entonces una página, 2 páginas es suficiente. Pero si requieren más de eso, porque saben que deben aplicar diferentes metodologías, y adicional a esas metodologías que van a aplicar, también deben pues mencionar cosas específicas de los materiales que requieren para llegar a eso. Si quieren incluir imágenes, entonces también lo pueden hacer. Entonces ya va a depender, es como tal, de ustedes, de lo que vayan, lo que tengan en sus objetivos específicos y lo que pretendan lograr. ¿Algo? ¿Me puede mostrar un poquito qué son los objetivos específicos? Sí, dame un segundo. Míralo, aquí está. Listo. Bueno, ya que estoy aquí en los objetivos, les iba a mencionar algo muy importante, y es que recuerden que siempre al final del proyecto, sí o sí tengo que alcanzarlos todos. Si yo no los alcanzo, mi proyecto no va a ser válido. ¿Por qué? Porque para que un proyecto sea válido se requieren de 2 cosas. La primera, de comprobar esa pregunta de investigación que ustedes se plantearon allí en la introducción, y de cumplir sí o sí los objetivos planteados. Si yo no cumplo los objetivos planteados, el proyecto no va a ser válido, y pues al final la nota será de esa manera. Si yo presento un trabajo de grado que no ha cumplido con los objetivos, pues el trabajo se los devuelven, y hasta que ustedes no cumplan con los objetivos, no les revisan el trabajo. Entonces, para que lo tengan allí presente, que aquí también es exactamente lo mismo. O sea, los objetivos sí o sí debo cumplirlos al terminar este proyecto de curso, o sea, al terminar el semestre. Estrategia. Dime. El tercero y el cuarto punto lo resuelve con la última parte que decía ahí. Sí, sobre ese método deductivo, de lógica deductiva. Sí, ahí se analizar cuando el emprendimiento debe continuar o debe ser interrumpido. Eso ya va como en la parte de los pasos que él hace, como la guía que él hace. Ajá, sí, exactamente. Y en la parte de la Ok, guía, en la listo, elaboración de perfecto. esa guía. Pues, Y aquí, pues en esta parte también de esas herramientas que ayudan a plantear el desarrollo del emprendimiento, también está en la misma guía. ¿Listo? Estas 3 primeras es como buscar la información que ya estaba allí como tal en internet.
definir conceptos, describir los pasos pues, que se necesitan para desarrollar un emprendimiento, pero de acuerdo a lo que ya estaba allí planteado, y es lo que él menciona al inicio en sus métodos que va a revisar información de lo que ya está ahí existente para luego llegar pues a cumplir con estos últimos, que es por medio de esa guía que él elaboró. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Profe, una pregunta. Dime. Por ejemplo, los ejemplos que usted ahorita estaba mostrando de los métodos, yo veía que ellos ahí colocaban como unas especies de subtítulos. ¿Esa cantidad de subtítulos deben ir acordes a la cantidad de objetivos específicos que tenga uno o no siempre? No, no siempre. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes alcanzar un objetivo específico, puedes alcanzar dos objetivos específicos con la misma metodología. Entonces no va a depender de eso. O sea, tú lo vas a dar, no es que esté numerado por cada uno de los objetivos, porque incluso los objetivos específicos no se enumeran. Entonces, no se trata de eso. Allí se enumeran de acuerdo a que, por ejemplo, establezco un método, si fuera, por ejemplo, para alcanzar 3 objetivos específicos y para cada uno de ellos tengo que utilizar diferentes métodos, entonces pues ahí tendría que hacer una numeración diferente. ¿Por qué? Porque voy a hablar de algo diferente. Pero en el caso de los otros subtítulos, no. Si tengo solamente para explicar un solo método, entonces simplemente explico ese método, los materiales que se requieren y ya, el número se desprendería de allí, sería 5.1, que sería el método que voy a explicar, y si toda la demás información hace parte de ese 5.1, entonces así mismo pondré en los niveles de título. ¿Cómo se veían en el trabajo que les mostré de trabajo de grado, el primer trabajo de grado? Espérate, me regreso un momentico a ese trabajo para que lo miren. Ya se los comparto de nuevo. Bueno, entonces aquí está la numeración pues que ellos tienen allí de los métodos. En este caso, cuando utilizaron la plantilla, los métodos aparecían pues en ese numeral 5, en la plantilla de ahora están en el numeral 3, entonces pues será esta parte diferente. Pero la numeración se va a desprender, mira que se desprende de aquí. Ellos dijeron que van a hacer el funcionamiento lógico del prototipo y lo van a dividir en 4 fases. Y de allí iniciaron 1.1, perdón, 5.1, 5.1.1 porque se va a desprender de esto mismo, porque van a escribir las 4 fases. Luego así sigue 5.1.2, que sería la fase 2. Si más abajo estará la fase 3, entonces, bueno, la fase 3 es la identificación. 5.1.3 y así sucesivamente van haciendo la numeración. O sea, no tiene como tal nada que ver con los objetivos, sino que depende de la información y los subtítulos que tú vayas a agregar. Listo, profe. Y otra pregunta, yo noté que en los 3 ejemplos que usted mostró, como que el orden en que hacían lo de métodos y materiales era primero que hacían la parte de los métodos de forma así, pues no numerándolos como en la actividad que nosotros habíamos hecho anteriormente, sino que como que en forma de redacción, o sea, lo redactaban todo así de seguido. Y después, cuando ya decían todos los métodos, ahí sí colocaban los materiales y lo hacían en forma de gráfica. Esa sería como la mejor forma de nosotros hacerlo en nuestro proyecto. Sí, lo pueden hacer, sí, exactamente de esa manera lo se hace en forma de gráfica, o si quieren incluir pues las imágenes cuando vamos a hablar de los materiales, entonces lo hacen de esa manera. Pero algo a tener en cuenta, o sea, si al final de explicar de qué se trataba el método, por ejemplo, el de lubricación. Entonces, luego de explicar qué se trata ese método de lubricación, empiezan a mencionar los materiales de esa parte de la lubricación.
Luego, cuando hablaban del método de las 5S, entonces lo mismo. ¿De qué se trata? Tienen allí un gráfico y cómo eran los pasos que iban a seguir dentro de la empresa de acuerdo a eso. Y los materiales pues que se requieren. Entonces, sí, se incluyen después, pero debe estar pues obviamente de acuerdo al orden del método. Explico método, siguen materiales de ese método. Explico segundo método, siguen materiales de ese método. Y no necesariamente tiene que estar en el mismo orden como están planteados los objetivos. Porque en el que yo les mostré el mantenimiento, tenían la información para cumplir esos dos objetivos que tenían allí específicos, pero si tú miras, la parte de la lubricación estaba de último, o sea, primero hablaban sobre el proceso como de lubricación. Espérate, vuelvo otra vez y me ubico porque así es más complejo. Vuelvo otra vez y les muestro esto para que vean como el orden que debe llevar. Entonces, los objetivos que ellos tenían aquí planteados eran estos. El primero habla del mantenimiento autónomo y lubricación, y el segundo habla de esas 5S. Pero al momento de establecer esa parte de los métodos, aquí, sí habla del mantenimiento autónomo, pero mira que luego por acá habla de la metodología de las 5S, que era el segundo objetivo específico que ellos tienen allí por cumplir. Y luego, más acá abajo, retoma otra vez lo que tiene que ver la lubricación. Y la lubricación se encuentra en el mismo objetivo específico con el mantenimiento. Entonces, no importa el orden, pero siempre debo tener presente de que sí o sí tengo que cumplir lo que está en los objetivos específicos. No es que yo aquí lo voy a organizar tal cual como esté allí, dando como respuesta a cada uno de los objetivos, que el trabajo se ve así de esa manera. No. Pero mira que este, con la información que tiene aquí, cumple con esos dos objetivos específicos. El primero me habla del mantenimiento autónomo, que es lo primero que me menciona en estos métodos. Luego, el segundo objetivo específico habla de las 5S y esa metodología, ya lo explicaron antes. Y luego acá abajo me hablan de la lubricación, que también se mencionaba en el objetivo específico 1. Entonces, no importa el orden, pero sí o sí tengo que cumplir con lo que tengo allí planteado en esos objetivos. Y aquí lo de los materiales, entonces lo mismo. Primero explico el método, luego pues voy a hablar sobre cuáles son los materiales que se requieren para poder realizar pues ese proceso o ese método de lubricación. Lo mismo en la metodología 5S, si se requieren de materiales, entonces explico de qué se trata el método y luego de allí pues indicaré lo que tiene que ver con los materiales. Lo mismo aquí en esta parte del mantenimiento autónomo. Entonces, doy una breve explicación y luego explico lo que se requiere, cuáles son los pasos, cómo se va a dar el proceso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, recomendación que sí les voy a dar y para que lo tengan presente. En el proyecto no se va a hacer un listado ni de materiales ni métodos para incluirlo como tal en lo que se entrega. Pero lo que yo siempre recomiendo es que la manera correcta de plantear estos métodos es que ustedes, aparte, antes de llegar aquí a redactar y escribir, sí pongan por cada uno de esos objetivos específicos cuál método los va a llevar a cumplir ese objetivo y qué materiales requieren. Y ya con eso no se les va a pasar absolutamente nada y logran cumplir los objetivos, porque en muchas ocasiones como que lo dejan, no, sí, yo creo que se alcanza con esto, pero nunca lo aterrizan a decir, bueno, voy a tomar el objetivo específico número 1 y voy a indicar con qué método voy a cumplir ese objetivo específico y qué materiales se requieren para cumplir ese objetivo específico. Cuando ya tenga definido el método que voy a utilizar, pues ya vengo aquí al proyecto, lo pongo como subtítulo, defino de qué se trata ese método, indico cómo lo voy a aplicar en la empresa y hago la descripción de los materiales que voy a utilizar, incluyendo fotos o hacer la descripción por medio de un texto, en una tabla, un gráfico.
Luego, cojo el objetivo específico número 2 y hago lo mismo. ¿Qué método requiero para yo poder cumplir con ese objetivo específico? ¿Qué materiales se necesitan? Luego de identificar, voy al trabajo y hago lo mismo. Defino de qué se trata el método, cómo lo voy a aplicar y cuáles son los materiales que voy a utilizar para poder cumplir con ese método. ¿Listo? ¿Dudas? No hay dudas ni preguntas. Bueno, entonces, pues si no tienen dudas, no tienen preguntas, voy a enviarles de nuevo el link de la asistencia para los